Pero esta situación, ¿no? Por allí en el Chaco, ¿qué ha pasado? Bueno, la realidad es que, a ver, el sistema de ingreso actuales del Chaco y como varias jurisdicciones, no solo del Chaco, hoy están con medida fuerza, indica de que no hace imposible inclusive hacer frente a los salarios actuales. Esa es la realidad del sector. Es decir, nosotros, concretamente en el Chaco, requerimos de fondos que en su mayoría están destinados al pago de los salarios y que en este momento no alcanzan a cubrir los mismos el costo salarial total del sistema. Para que usted tenga una idea, Pedro, Claudia, ahí, un trabajador hoy está con un sueldo de alrededor de 540.000 pesos, 537.000 pesos, según escala anterior, con un aporte, con un pago diario, además de 3.087 pesos, 3.100 pesos más o menos, de viáticos diarios. Eso es un trabajador que recién empieza, pero nosotros tenemos un promedio en el orden local de 11 años de antigüedad. Esto quiere decir que un trabajador actualmente está cobrando alrededor de 700.000 pesos y el costo salarial total, esto descarga, viáticos, aportes, contribuciones, obras sociales, etcétera, etcétera, está alrededor de 1.300.000 pesos por trabajador. Ese es el costo que tienen las empresas de promedio con 11 años de antigüedad en el sistema local. Es inviable con las actuales tarifas ridículas que tenemos a esta altura en el Chaco y los aportes actuales del sistema, que hoy se puedan pagar si no se realiza una mejora de los aportes o una mejora de las tarifas. Nuestras tarifas, Pedro, datan de septiembre del año 2022. Sí. Sí, de hecho en el ranking quedaron como las más bajas y en Corrientes quedaron como las más altas, Exactamente. ¿no? Y le pregunto esto también, Corrientes y aprovecho, Formosa. y Formosa, le pregunto, Formosa, sí, ¿allí porque el acaban. transporte se banca, digo, con las tarifas, con los valores de la tarifa se puede bancar? Es imposible porque, a ver, ese costo, ese enorme costo laboral se enfrenta con pasajeros transportados, trabajadores, que están en una media menos de la mitad de lo que cobra un chofer. Entonces es imposible que esos costos se terminen trasladando totalmente al pasaje, porque la gente con esa media de ingreso no la va a poder pagar. Y esa es la realidad actual, Pedro. Sí. Pero peor es lo que se viene, porque, a ver, se decretó una conciliación obligatoria, pero sin embargo, el martes tenemos audiencia de vuelta y es para vernos las caras. Entonces, acá lo que tiene que hacer UTA es reclamarle a su sindicato a nivel nacional que cuando cierre paritaria, cierre para todos, con los aportes que le hacen en el área metropolitana de Buenos Aires. Porque si no, no tiene sentido. Es decir, no se va a poder pagar los próximos salarios. Los próximos salarios indican de que un trabajador en marzo va a estar en 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos, aquel que recién comienza a trabajar. Súmele los costos, va a estar con un Sí, costo laboral sí, sí, cercano. es entendible que es Entonces, difícil de afrontar. Ahora no, no, le pregunto esto, ¿por qué en la conciliación que se da a nivel nacional, aquí en el Chaco no se cumple la conciliación? ¿Sabe usted de eso? Más allá de que esto corresponde a la UTA, ¿no? por esto que le acabo de decir, digamos, acá no se alcanzó a cubrir una parte Ah, de los ah, ah, salarios, ya lo ah, habíamos advertido, faltó nada más que un 20%, no más de bien, eso. por Porque eso. nosotros también priorizamos al trabajador y pagamos, hacemos un gran esfuerzo para que por lo menos se cumpla con los salariales. De hecho, estamos haciendo un servicio paupérrimo, producto de que tenemos que hacernos cargo de semejante costo y cada vez los servicios que tiene la gente son inferiores, Sí. justamente porque el sistema no alcanza a cubrir esos costos. Vamos camino a no solo no pagar los salarios, sino a quedarnos cada vez con menos trabajadores. Las empresas están comenzando a presentar los procesos preventivos de crisis. Entonces, de esta manera, porque si vos no podés cubrir los servicios y cada vez tenés que sacar colectivos y encima tenés la obligación de cumplir porque tenés un contrato,
Y también el Estado tiene que cumplir con la contraprestación, que no lo hace porque no fija tarifa como corresponde. Entonces se está dando un cuello de botella que ya no se puede seguir con los mismos servicios, y por lo tanto sacar unidades de circulación implica de que cada vez vamos a tener menos oferta de trabajo y cada vez vamos a tener menos trabajadores. Esa es la realidad actual del sistema. Así funciona la cosa. Le pregunto, ¿y qué pasó en la reunión que tuvieron? Que, digo, hubo una propuesta superadora, pero que no llegaba a completar las necesidades que había en las empresas. Digo, porque se reunieron en el AMBA, tuvieron reunión los empresarios, acordaron, y hay servicio. Pero pasó con la FATAP, que se reunió, pero no se llega a acuerdo. No es la primera vez que pasa, les digo, y acá la pregunta es ¿qué le propusieron a ustedes? ¿Por qué no se llegó a un acuerdo? Bueno, en el orden nacional, Pedro, estamos en el peor de los momentos. Es decir, antes de la reunión que hemos tenido el día martes, nos llegó un comunicado, no un comunicado, sino una comunicación, para decirlo bien, informal, de la Secretaría de Transporte de la Nación, que se eliminan los subsidios nacionales para el interior. Esa es la realidad. Es decir, esos fondos que nosotros veníamos peleando y rajuneando y requiriendo mejora, etcétera, que en este momento son a diciembre del año pasado, porque ya estamos en febrero y todavía no tenemos el ejecutado con la norma nueva para enero, ni siquiera para enero, mucho menos para febrero. Esos fondos de 11.500 millones de pesos para todo el interior, mensuales, no están y no van a estar según los dichos de la propia Secretaría. Pero el AMBA sí. Entonces, el AMBA cerró un acuerdo con mejora de la estructura del costo del sistema. Eso implica 150.000 millones de pesos que va a poner en un mes el área metropolitana de Buenos Aires, más 270 pesos de tarifa. Esa es la realidad del AMBA, por eso acordaron. Y por eso decimos que la UTA debería velar por todos los trabajadores del interior, porque parecería que los trabajadores del interior, y no solo los ciudadanos que aportamos para que el AMBA pueda cerrar de todo el país, el AMBA de Buenos Aires pueda cerrar de todo el país, sino que también los trabajadores aparentemente son de cuarta también, digamos, porque hay de primera en el área metropolitana y hay de cuarta del interior. ¿Por qué no cierran también con la convocatoria de FATAP con los mismos aportes que hicieron en forma proporcional al área metropolitana? ¿Por qué terminan cerrando allá y después se imponen esos salarios que son impagables? O sea, esto no tiene salida, no se va a poder pagar. No estamos pudiendo pagar, que es lo que está pasando en el Chaco, los salarios actuales. Mucho menos vamos a poder acordar. Entonces, esta conciliación obligatoria va a hacer de que dentro de 15 días no volvamos a ver las caras y no vamos a poder resolver. Y la situación va a ser la misma. Entonces, lo cierto es, Pedro, que lo que gana hoy un trabajador de transporte de pasajeros es imposible que lo pueda sostener los actuales ingresos de los sistemas del interior, y mucho menos en el Chaco. Por eso estamos como estamos y por eso vamos a seguir, y por eso se va a volver a complicar seguramente en cuanto a la menor oferta de trabajo que vamos a tener en adelante, porque seguramente van a caer cierta cantidad de conductores. Bueno, yo especulaban esto, ¿no? Porque ustedes se fueron a reunir en el momento que caía la ley también, la ley ómnibus, más o menos eran los mismos horarios. Me imaginaba yo un gobierno nacional enojado y diciendo no hay subsidio para nadie. Más o menos así fue. Se fueron, se encontraron y dijeron no hay plata. Sí, da la casualidad, coincido con su análisis más político que otra cosa. Yo no soy político, pero sí, da la casualidad que fue en ese momento, digamos, que recibimos la notificación. Pero de hecho se está cumpliendo, Pedro. A ver, nosotros no tenemos en el interior todavía los atributos sociales, esto es lo del SUBE. O sea, pero que el sistema sube a través de los atributos sociales, que es asignación universal por hijo, plan progresar, empleada doméstica, jubilados, pensionados, etcétera, etcétera. Todos los que tienen el beneficio de atributos sociales pagan el 45% de la tarifa y el 55% viene mediante un subsidio de atributos sociales de nación. Sí. Eso no se está pagando y no se publican los atributos sociales del interior desde diciembre del año pasado. Esto nunca ocurrió. Es decir,
Los pasajeros que transportamos el año pasado en diciembre, para nosotros pagaron un 45% de la tarifa, encima son una tarifa de 85 pesos. Sí. Y eso no se está compensando. Es como que el Estado Nacional también ha resuelto que para el interior no se va a pagar atributos sociales. Es decir, nosotros estamos adheridos a la SUBE. Hoy mandamos una carta documento al secretario de Transporte de la Nación, al ministro Caputo, solicitando que se liquiden los fondos de la SUBE que están adheridos para que se puedan pagar atributos sociales que son del mes de diciembre. Fíjate lo que perdimos en cuanto a lo que es un pasajero que se transportó en diciembre contra la plata de ahora. Sí, entonces, realmente esto es del Estado Nacional, no podemos esperar nada. Es claro que hay una decisión política y es también evidente que se da en el marco de estas negociaciones, de estos enojos, de estas denuncias, etcétera, etcétera, contra los gobernadores y todas estas cuestiones. Bueno, también evidentemente estamos en el medio de un grave problema político, porque creo que esto nos afecta a todos los argentinos, y bueno, y la situación va a seguir empeorando, porque no hay respuestas para nada. Es decir, esta es la segunda carta de documento que nos vamos a mandar, y sin embargo ni siquiera responden. Esa es la realidad del transporte. Estamos en panorama más que sombrío. Ahora, se espera, me imagino yo, hay cierta ansiedad por las audiencias públicas que se vienen a fin de mes, ¿no? Allí, sabiendo que no va a haber subsidio, recuerdo una nota que había hecho ahora en el mes de enero, también en esta emisora, que hablaba, con suerte, 900 pesos saldría el pasaje. Con suerte, digo, más o menos hacía este cálculo usted. No estamos hablando con Gustavo Larrea, hombre de la FATAP y de los referente de los empresarios aquí en el Chaco. Ahora, sin este subsidio, en esta audiencia pública cambian algunos números. ¿A cuánto debería ir el pasaje? Y habrá que calcular todo de vuelta, Pedro. Pero, o sea, honestamente, yo prefiero hablar de los costos totales del kilómetro. Nos está dando cerca de 2.000 pesos en este momento el costo del kilómetro. Cuando hablamos en esa oportunidad estaba en 1.800, por ejemplo. Y sobre esa base veremos qué subsidio se aportan y qué tarifa se termina de dar dentro de ese marco, porque obviamente ese costo kilómetro no se puede trasladar totalmente al pasajero. Es imposible. Entonces, que la gente viaje con eso. Y de ahí veremos qué contamos, porque honestamente en este momento estamos en el medio de una situación que no sabemos con qué vamos a contar de cara a una audiencia que recién va a ser el 28 de este mes. Y después se tiene que actualizar el SUBE sobre fines de marzo. Entonces, no se puede seguir así. Nosotros pedimos bajo todos los medios una audiencia con el gobernador, pedimos también el tratamiento de las discusiones del sistema de transporte en emergencia, a los efectos de lograr una mejor salida para fijar tarifas. No puede ser que el AMBA en una semana fijó tarifa y bueno, después hubo un amparo, todo lo que sabemos, pero después lo dieron vuelta. Y bueno, buscar un mecanismo de audiencia pública distinto que permita la consulta ciudadana también y exponer, digamos, cuáles son los cuadros tarifarios al ciudadano para que se lo entienda, y bueno, y después fijar un mecanismo mucho más efectivo. Esto viene perjudicando el sistema. O sea, tenemos la tarifa más baja del país, 85 pesos tiene Ushuaia con que sabés, Pedro, con un sistema de exenciones impositivas importantísimo. No paga lo mismo el costo un empresario de Ushuaia que del Chaco. Entonces, no tiene relación. Tenemos tarifa de Formosa, de Corrientes, de 690 pesos. Entonces, la verdad de que si no se buscan estos mecanismos en el corto plazo, ni siquiera vamos a poder continuar pagando los costos actuales en el índole laboral y sobre todo también en materia de gasoil, etc. Es entendible. Mañana, ¿qué creo que usted que va a pasar? Porque hoy tenemos paro por este 20% que faltaba. ¿Qué se puede decir de mañana viernes? Bueno, la verdad no sé, estamos viendo a ver si se realiza una diferencia que está pendiente de parte de provincia. De parte de provincia también tenemos pendiente el boleto estudiantil del mes de noviembre. Es decir, no se paga boleto estudiantil de los pasajeros que se transportaron en noviembre.
se vienen acumulando una serie de cosas que, bueno, la verdad que es largo de contar, Sí. pero lo cierto es que sin un aporte adicional va a ser imposible que esto se pueda resolver. Gustavo Larrea, muy amable, como siempre. Muchísimas Por favor. gracias. A usted le mando un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Esperemos que se solucione. Bueno, Claudia, ahí tenés. Lo que decíamos, ¿no? Justamente se había en el marco del tratamiento de una ley, de la caída de la ley ómnibus, en ese marco se juntaban a negociar, y nosotros lo decíamos acá. Justo te vas, te sentás a negociar y uno imagina ya al león herido, enojado, no hay plata. Y esa es la venganza. Ahora van a ver, tiene que ver con esto. Pasaba por allí. Y coincidíamos, ¿no? Con Gustavo Larrea, porque nosotros hicimos la conjetura. Mirá, justo ahora la negociación, se van a encontrar y no hay nada. Fue lo que pasó. Sí. No, acá no hay plata. Sí. No, arréglense. El AMBA, y bueno, el AMBA es otro cantar, ¿viste? El AMBA es, ¿viste? Son los ciudadanos de primera de la República Argentina los que circulan por allí. Y nosotros, y bueno, no. Así están las cosas. Porque estábamos hablando solamente el AMBA, sí, ¿no? Solamente el AMBA. El resto de las provincias hoy van a ir al paro. No estamos hablando de que era, no sé, un sector, unas pocas provincias. Ese es el resto del país que iba a estar con paro de colectivos. Es una cosa tremenda que al día de hoy no se llega a entender, ¿no? Y podemos decir, hoy tenemos paro durante todo el día y mañana no se sabe. Mañana no sabemos. Sin un aporte nacional esto no se va a poder, va a ser difícil de resolver. Bueno, hay muchas deudas que están, muchas deudas que están teniendo desde un Estado provincial o nacional para con las empresas, ¿no? de transporte, lo que hace también aún más difícil de poder sobrellevar toda esta situación. Por Dios, bueno, está. Sí, bueno.